¿Conoces cómo la radiactividad nos puede ayudar a matar células cancerígenas? Hay muchas formas diferentes, pero hoy vamos a ver cómo actúan los radioligandos, una terapia muy sonada hace unos meses por las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico. Además, ¿quieres conocer qué empresas del Nasdaq están desarrollando esta clase de terapias? ¡Quédate! ¡Ya arrancamos el taxi! Bienvenidos a Taxi Biotech, un programa para conocer noticias y novedades del mundo de la biotecnología y aprender y conocer su impacto en la bolsa de valores. Los datos de acciones que aquí muestro son un síntoma del devenir de las empresas o sus ensayos clínicos y no constituyen ninguna recomendación de inversión. Esto es puro entretenimiento. Hoy el viaje de este taxi empieza visitando una central nuclear abandonada en España, la central de Lemoiz. Y es que cuando pensamos en radiactividad lo asociamos a la energía, pero también podemos usarla en terapias para combatir enfermedades. Vamos allá con los radioligandos. Un radioligando es una construcción entre un anticuerpo que va dirigido a una célula cancerígena, un quelante para mantener unida esta construcción y en el interior una molécula radiactiva que tiene la capacidad de dañar el ADN y así matar a la célula cancerígena. Se administra de forma intravenosa y viaja por la sangre hasta que el anticuerpo se encuentra con la célula tumoral. Allí la molécula se internalizará y la radiactividad hará su trabajo, destruyendo el ADN de la célula tumoral y por lo tanto la propia célula tumoral en sí misma. ¿Esto vale para todos los tumores? Pues no. Hace falta que el antígeno al que se una la molécula sea muy específico del tumor, porque si no también podría atacar a otras partes del cuerpo sanas. Y de momento hay solo 2 terapias aprobadas para el cáncer de próstata en específico. Vamos a ver estas 2 terapias. Vamos con la primera, Pluvicto de Novartis, que nos describe el mismo mecanismo de actuación que hemos visto antes, solo que un poco más molón, a lo Guerra de las Galaxias microscópicas, con rayos láser sobre el ADN aquí. En este caso, este anticuerpo va dirigido al PSMA, antígeno prostático de membrana, en pacientes con cáncer metastático con tratamientos previos de inhibidores del receptor androgénico y quimioterapia. ¿Y funcionan los radioligandos? Pues mirad, los datos de eficacia de Pluvicto se reflejan en estas 2 gráficas. Esto es simplemente por poner un ejemplo, de ver si esta terapia funciona o no. Si está aprobada es que va a funcionar, ya os lo digo. A ver, la primera es la curva de progresión libre de la enfermedad. La línea azul es la de Pluvicto más la terapia habitual, comparado con la roja, que es la de la terapia habitual. Hay un 60% de reducción de progresión libre de la enfermedad, que es lo mismo que decir hasta que la enfermedad empeora o el paciente fallece, lo que ocurra antes. Y la segunda curva, la de abajo, es la curva pura de supervivencia, con un 38% de reducción de probabilidad de muerte con Pluvicto. Cualquier paciente afirmaría poder alargar su vida casi un 40% más. También hay otros datos que indican cómo la terapia con radioligandos tiene una tasa de respuesta en esos tumores más elevada, mucho más elevada con respecto a la terapia estándar. Estos datos aquí los presento para hacer ver que la terapia con radioligandos funciona y entender su posible eficacia. Cada caso es individual y debe tratarlo los profesionales de cada paciente. ¿Y es seguro meter radioactividad en el cuerpo de estos pacientes? Pues fijaos, se pide que los pacientes de esta terapia no tengan contacto estrecho con otras personas durante los 3 o 7 días posteriores al inicio del tratamiento. O sea que tiene su riesgo, pero más riesgoso es la progresión del cáncer, por supuesto. Y los efectos secundarios más habituales de esta terapia son los comunes a muchísimas terapias, muchísimos tratamientos. Eso sí, estas moléculas pueden pasar por los riñones y el hígado y presentar algo de toxicidad. Ahí sí que me genera más dudas de cómo esa radiactividad puede afectar a otras partes del cuerpo generando nuevas mutaciones. Pero a ver, que no cunda el pánico. Si la molécula radiactiva mata células, pues no tiene riesgo de generar una nueva neoplasia, ¿no? Porque la célula ya está muerta. Y si la radiación es leve, el cuerpo tiene mecanismos para repararlo. Oye, que no hay tratamiento 100% inocuo. Si tienes un cáncer, hay que tratar de eliminarlo. Eso es cierto. Además, hay diferentes tipos de elementos radioactivos con mejores propiedades. Los beta, como Pluvicto, pueden atravesar más células con una baja dosis. Y sin embargo, se están ya probando los alfa, con una gran cantidad de energía, pero que no son capaces de traspasar unas pocas micras de distancia entre las células. El otro tratamiento es Xofigo de Bayer, que es también para cáncer de próstata y que ha metastatizado hasta el hueso. Y en este caso se trata de una molécula alfa, con una gran cantidad de energía
incapaz de atravesar grandes estructuras, lo cual presenta ventajas para que la radiación esté más controlada. Y en el año 2024 se vio una explosión de adquisiciones y fusiones entre farmas con este tipo de terapias. Y como siempre, las grandes dispuestas a pescar a los líderes más pequeños. En diciembre del 23, Lilly compró Point Biopharma con un extenso pipeline y fármacos en fase 3. Luego Novartis compró Mariana Oncology en mayo del 24 y poco después Astra compró a Fusion. Fusion no tenía un pipeline tan avanzado, pero tenía el know-how de los radioligandos. Y Sanofi no quería quedarse atrás y adquirió Orano y Radiomedics, que tenían avanzadas las investigaciones para el tratamiento para cáncer neuroendocrino. Por eso, cuando se produce una adquisición importante en una temática con potencial, hay una cascada de fusiones entre las grandes farmas, impulsando el precio de las acciones de todas las farmas pequeñas relacionadas que tengan un mejor pipeline. Los tipos de material radiactivo y el tipo de receptor pueden modificarse para probar diferentes tratamientos. Y así hay muchos en marcha. Os dejaré en las referencias un link a este artículo donde se detallan en profundidad los diversos tratamientos que hay en marcha, las empresas que los están probando y dónde los están probando. Muchísimos en China. ¡Hey! Pero esto es Taxi Biotech y aquí mezclamos ciencia y oportunidades en bolsa. ¿Y cuáles son las empresas que cotizan, que trabajan en esta clase de terapias? Excluyendo las grandes, por supuesto. Pues tenemos a Telix, con un pipeline muy avanzado y extenso. También para cáncer de próstata, que está bien, pero ya hay mucha competencia, pero también tienen para riñón, para neuro y para músculo esquelético. Lo interesante de Telix es que tiene bastantes compuestos de diagnóstico, que también está en auge, y le reporta ingresos. Su gráfica de cotización, pues a ver, no nos dice mucho porque es de reciente cotización, empezó en noviembre. No tienen publicado el 10Q, pero sus datos financieros parecen bastante sólidos. Aquí nos lo presenta TradingView porque no tienen pérdidas gracias a los resultados de sus moléculas de diagnóstico. Hay otras compañías como la Entus que tiene un buen pipeline, pero ya tiene muchas colaboraciones de este pipeline con Point Biopharma, que ahora es de Lilly. Su cotización no está mal, pero habría que ver los acuerdos con Point Biopharma para ver quién se lleva la mejor parte. También tenemos Radiopharm Theranostics con un pipeline en fases muy iniciales para moléculas innovadoras, por ejemplo PDL1, para cáncer de pulmón. Sin embargo, aquí tengo un poco más de dudas porque no cumple mi premisa de que el antígeno debe ser específico tumoral, puesto que PDL1 también se expresa en otros tejidos. También es de reciente cotización, así que tampoco nos dice mucho la gráfica. También tenemos Actinium Pharma, que está buscando partners y compradores para finalizar sus estudios en fase 3 y fase 2, lo cual no es algo demasiado bueno si no puedes llevar a cabo tus estudios, y la gráfica refleja esta condición, no es demasiado halagüeño. Y por último, Selectar, con fases avanzadas en pipeline, pero que también está buscando una empresa grande para que acabe con este fase 3. Aquí tenemos una nota de prensa en la que dicen que están determinados a buscar una organización más grande que lleva al mercado su molécula en fase 3. Y también esto pues tiene su reflejo en bolsa, como todas estas noticias. Por todo ello, Telix, dentro de las empresas que cotizan en Nasdaq relacionado con radioligandos y como opinión personal, la veo como la opción con un pipeline más completo y con mejores perspectivas de futuro. Fijaos, aquí en este gráfico de Twitter, todos los links abajo en los comentarios, nos describen cómo puede tener todos estos potenciales ingresos. Aquí indican este ingreso relacionado con el cáncer de próstata, que a lo mejor lo veo un poco elevado porque en el tratamiento ya hay mucha competencia, pero seguro que pillan bastante de toda esta proyección, aunque pueden hacerse un hueco en el cáncer de próstata dependiendo de su eficacia, claro. Así que ahora ya tenéis idea de lo que es un radioligando, de las dos terapias que hay en el mercado y de qué empresas en el Nasdaq trabajan con radioligandos y cuáles tienen mejores perspectivas de futuro. Entonces, acabando este viaje, lo acabamos en una de las minas de España, donde se extraía material radiactivo que ahora está prohibido extraer en España.
La extracción también ha evolucionado y ya somos capaces de obtener material para los radioligandos de forma sintética o de residuos radiactivos previos. Adiós y hasta la próxima.